Ya, chiquillos, vamos a compartir el PowerPoint entonces. Y como le habíamos mencionado anteriormente aquí con Miss Carla, cómo completar la ficha de registro que ustedes se encuentran en el ABP. Esta clase estaba programada para terceros y cuartos medios, Pero pero no hay nadie de tercero. No sé no qué ha pasó. llegado nadie de tercero. No sé qué habrá pasado ahí. Bueno, puede que entren en algún momento. Ya. Chiquillos, Bueno, chiquillos, el vamos objetivo con de hoy día es mostrarles cómo utilizar una estrategia de registro de información. La idea es que este registro de información puede estar impreso o puede ser audiovisual, como es en el caso de los videos que nosotros les enviamos. Esto ayuda mucho para el tema de saber de qué se va a tratar un texto. Hacer una ficha de registro nos va a ayudar a tener esa claridad frente a lo que vamos a enfrentarnos. En este caso, ustedes tienen dos videos, medios audiovisuales, en los cuales tienen que analizar estas fuentes, tienen que ver de qué se trata, etc. Muchos nos han ido preguntando, profe, dice texto, pero acuérdense siempre que los videos son audiovisuales, son textos audiovisuales. Entonces, igual van a entregar información importante. Y esto nos va a servir también para ir conociendo ciertas técnicas de estudio, sobre todo para ustedes que están en cuarto medio, que pueden utilizar cuando ya estén en la educación superior, porque este procesamiento de información hace que ustedes manejen más rápido la misma. Entonces, es una súper buena herramienta para poder estudiar. ¿Ya? Ya mismo. Bueno, chiquillos, tal como Miss Carla les mencionó, esta es una estrategia, es una herramienta. Nosotros bien sabemos que la comprensión lectora, junto con la lectura, son unos ejes fundamentales en el desarrollo de otras habilidades, por lo cual nosotros tomamos la decisión con Miss Carla de utilizar la ficha de registro como herramienta en este caso para evidenciar la comprensión de ustedes ante estos textos audiovisuales, ¿ya? Les permite a ustedes también el poder extraer información y de esta extracción de información emitir juicios o generar argumentos a partir de ella. Consideren las fichas de registro, chiquillos, como una oportunidad de aprendizaje más que una barrera. Por lo mismo, hoy día nos vamos a centrar en esto para poder cumplir a cabalidad el objetivo que tenemos con el material de la ABP. Ya. La ficha de registro, como le habíamos dicho, es una estrategia de comprensión y procesamiento de la información. Se entiende así porque esta logra la recopilación de información, es decir, uno hace un vaciado de lo que obtiene en este caso del texto audiovisual, que viene siendo un documental y un reportaje, lo que estamos trabajando nosotros, en esta ficha. Nos permite también el condensar la información, el poder sintetizar, porque bien sabemos que la información del texto, por ejemplo, del Super Size Me, es 1 hora 40 de mucha información, muchos factores distractores que nos enfrentamos, versus el documental de la lucha gorda, que creo que dura 40 minutos, si es que. Por ende, esta ficha nos permite a nosotros poder guardar esta información para posteriormente responder las preguntas que aparecen más abajo en la actividad que estamos trabajando. Y además, chiquillos, ustedes tienen que entender que lo que nosotros estamos haciendo en estas entregas, que van a ser 2 si no me equivoco, nosotros les estamos dando una herramienta, pero para que ustedes generen su producto, que sería la campaña publicitaria. Entonces la idea es que cuando ustedes creen esa campaña publicitaria, algo de lo que nosotros estamos entregando en este minuto como bibliografía o herramientas de argumentación, se visualice en esa presentación, en esa campaña publicitaria que ustedes finalmente nos van a entregar. Acuérdense que el proceso es una rúbrica, pero el producto es otra rúbrica. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir cuidando este control del estudio, etcétera, etcétera. Avanzamos. Gracias. Una vez
que ya le hemos explicado de qué se trata esta ficha, nos enfrentamos al mismo cuadro que ustedes tienen en su guía. En este caso, este cuadro es la ficha en sí. Aquí hay preguntas estratégicas. Las preguntas estratégicas de cada uno de estos ítems van enfocados en ayudarlos a ustedes a responder ante la parte, es decir, ante el indicador. Cuando nos dicen que escribamos la fuente, para poder dar una respuesta completa, debe incluir de dónde nosotros sacamos la información, cuáles son los datos del emisor del texto seleccionado y dónde puedo encontrar este texto. Si nos vamos en concreto a en este caso, al documental y al reportaje, cuando hablamos de la información que nos entrega, nos referimos a las ideas principales que aparecen ahí, las tesis y argumentos que nos presenta tanto el Super Size Me como la lucha gorda. ¿Dónde extrajimos la información? En este caso, extrajimos la información del documental Super Size Me publicado en tal y tal año por tal y tal cadena. En el caso del reportaje viene siendo, ¿de dónde extraje la información? Yo esta información la extraje del reportaje La Lucha Gorda, que es un reportaje audiovisual de la Tercera TV. ¿Dónde puedo encontrar estos textos? En el caso del Super Size Me lo podemos encontrar en YouTube, al igual que ese proceso es el que deben ir realizando, tanto con los medios audiovisuales que nosotros los presentamos o con cualquier bibliografía de la que ustedes se van a ir enfrentando de aquí en adelante. Porque claro, como Miss Carla les dice, esto es un efecto bola de nieve. Todas las bibliografías van a ir vinculadas con las asignaturas. Partimos con una, esta semana entregamos otros links, otros textos que van a ir increciendo hasta que lleguemos al final. Es contenido para que ustedes puedan realizar sus campañas publicitarias, que es el producto final de la evaluación calificativa. Dígame, Carla, que la veo ahí como que iba a hablar. No, es que quería enfatizar en que en una ficha de registro no es que ustedes deban copiar las preguntas y responderlas en orden. Acá ustedes redactan un párrafo, una oración, etcétera, en donde lo que Miss Francisca acaba de explicar se pueda visualizar, pero no es necesario que usted ponga, ¿de dónde trajo la información? 2 puntos. No, acá usted arme una oración, coherencia y cohesión, y ahí va a ir fluyendo. No es necesario, de hecho, no se debe hacer esto de contestar las preguntas así como punteo, exacto. Acá, como lo dijo Miss Francisca al principio, son preguntas estratégicas, son para guiarse. Eso más que nada, Miss. Eso quiere decir que la respuesta de la ficha de registro debe ser un párrafo, no un punteo. Esto les puede servir a ustedes como lluvia de ideas para poder redactar la respuesta. ¿Ok? Si usted ya nos envió la ficha de registro y lo hizo a través de un punteo, nos puede enviar de nuevo la ficha de registro sin ninguna dificultad, chiquillos. No va a disminuir su evaluación calificativa ni nada por el estilo. Porque como siempre reiteramos, y en este caso lo vamos a volver a decir, a nosotros nos importa que ustedes aprendan, y el error es parte del aprendizaje. Debemos dejar de temerle al error. Muchas veces aprendemos más del error que cuando hacemos todo de forma perfecta. Así que perdamos ese miedo, sus fichas de registro, sus materiales, sus evidencias, los videos, todo lo que a nosotros nos llega, solamente nosotros lo visualizamos. Es de uso exclusivo pedagógico, así que no sientan miedo con respecto a que sus textos, sus imágenes van a ser divulgados de cualquier forma, ¿ya? Para relajarlos. Entonces, cuando hablamos de la fuente, nos referimos exactamente a eso, a de dónde está la información, cuáles son los datos de quién nos entrega la información, dónde puedo encontrar este texto. No, hago la aclaración para los que tenían, no es lo mismo que se hace en historia, cuando ustedes hablan de una fuente primaria, una fuente secundaria. Son dos conceptos totalmente separados que tienen que ver con habilidades y contextos de asignatura diferentes. Con la contextualización estamos hablando de cuál es la temática que se aborda.
Nosotros como colegio tenemos en este momento el proyecto ABP, que toca una temática general, que habla sobre una pandemia de la mala alimentación. Pero en este caso, a ustedes que son estudiantes grandes ya, que nosotros sabemos que tienen un pensamiento crítico, desarrollado, que están trabajando en pro de mejorar día a día y de aprender aún más, no les pedimos aquí cuando pongan el tema, pongan la alimentación. Tienen que ir mucho más allá. ¿Cuál es la temática que aborda? Los dos textos audiovisuales tocan temáticas específicas, súper puntuales, y nosotros queremos que ustedes lleguen ahí. Si necesitan ver el video 2 o 3 veces, háganlo, se los recomiendo. No se queden con lo superficial, con decir, no, habla de la alimentación, habla de mucho más allá. No teman a hilar fino. Es importante que en estos momentos ustedes sean súper críticos, se pongan sus lentes de vamos a evidenciar esto así como muy, muy, muy detalladamente. Entonces, cuando hablamos del tema, nos referimos a qué tema está tocando el Super Size Me y qué tema está tocando acá la lucha gorda y cuál es el problema que es separado que marca cada uno de ellos, ¿ya? El área del conocimiento en que se discute este tema es una duda que ha surgido bastante en los chats, en las preguntas vía correo electrónico. Acá nos referimos exactamente a cuando usted identifica el tema. Por ejemplo, si usted me dice que la temática en el caso del reportaje de la lucha gorda es sobre la discriminación, usted me tiene que especificar aquí en qué área de conocimiento se discute este tema. ¿En qué área de conocimiento usted sabe que se habla sobre discriminación? ¿En políticas de Estado? ¿En, por ejemplo, lo que es lo social? Se me olvidó el nombre. Todos esos ámbitos. Cuando hablamos de alimentación, ¿en qué área de conocimiento se discute esa temática? En la nutrición se discute la temática de la alimentación, en las políticas de Estado, en los derechos humanos. Ahí va a ir según cómo usted lo vaya vinculando. ¿Y cómo se relaciona el texto con esta área? Es decir, si yo digo que la temática del Super Size Me habla sobre la alimentación única y exclusivamente, no me voy más allá, ¿cómo se relaciona este texto con la área, por ejemplo, de la nutrición? Y ustedes me dicen, el texto, en este caso, el texto audiovisual, se vincula con el área de la nutrición, ya que aparece un especialista, el cual analiza primero los datos que él cuando toma la decisión de ir a alimentarse en las cadenas de comida chatarra, hace un análisis nutricional, incluyan todo lo que ustedes ya han ido absorbiendo. Ustedes se enfrentaron ahora a realizar una rutina de ejercicios de rehabilitación. Ustedes ya manejan ciertos contenidos. No le teman a lo que saben. Déjenlo ahí, regístrenlo. No se queden con lo superficial. Este no es momento para eso. Voten lo que saben. Dense cuenta que saben más de lo que ustedes creen. La idea principal es mi, Carla, para tomar un poquito de agua. Ya, pero primero le voy a contestar a quien me está diciendo en qué parte va la ficha de registro. Cuando ustedes se enfrentaron a nuestra tarea, iba primero todo lo que era de EFI y ya después venía lenguaje, en donde aparecía hecho y opinión, ¿cierto? Recordamos a qué correspondía, un hecho es algo concreto, objetivo, una opinión es subjetiva, etc. Y ahí viene un esquema comparativo. Viene esta misma ficha, pero viene con 2 espacios en blanco. La idea es que se complete esta ficha basándonos en el Súper Engórdame, que es el documental, y la lucha gorda, que es el reportaje. Y enfatizamos nuevamente que son textos audiovisuales, o sea que podemos completar esta ficha que generalmente nos sirve para un texto escrito, pero la podemos completar también con un texto audiovisual. Cuando hablamos de las ideas principales, bienvenidos los chiquillos de tercero que están entrando. Bienvenidos, chiquillos. Sí, es que estamos súper rápido hoy día, entonces empezamos nomás. Sí, hay que cuando hablamos de ideas principales y las citas relevantes, voy a ligar ambas ideas, tiene que ver con qué dice cada parte del tema. Por ejemplo, acá ya mi Francisca les dio un indicio de que estos textos corresponden a la nutrición, por ejemplo.
La lucha gorda, aparte de la nutrición, tiene una unidad, una ligazón con el tema de la política, porque también están trabajando esa temática. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos a las ideas principales y no tenemos párrafos, tenemos que ir abstrayendo ideas de los momentos. Ustedes van a poder seguir momentos a lo largo de un video. Por lo tanto, ustedes mentalmente, perfectamente podrían hacer esto de cuál es la introducción, cuál es el desarrollo, cuál es la conclusión, porque por lo menos el documental está armado de esa forma. Reportaje también. Entonces, ahí ustedes van poniendo ideas principales. Por ejemplo, les voy a ayudar. Estoy pensando en el documental. Al principio, una idea principal es que el protagonista de este documental va a los doctores, a distintos especialistas, y se mide cómo está su cuerpo. Va a la nutricionista, va a ver al doctor de medicina general, etc. Ahí hay ideas principales, o sea, visitas al doctor, ¿para qué? Porque después va a comparar. En el reportaje hay todo un tema político con el tema del feminismo gordo. Entonces parte con ideas fuerza sobre qué es ser gordo, qué es ser discriminado por ser gordo, etc. Esas son ideas principales. Y cuando yo tomo esas ideas principales, puedo tomar las citas relevantes, que son las que vienen a continuación. Cuando yo hablo de citas relevantes, me refiero a momentos que valen la pena que yo tome y los transcriba, tal y como lo dice la persona que está en el video. Puede ser uno de los entrevistados en el reportaje o puede ser el mismo protagonista del documental. Pero, ¿para qué me sirven esas citas relevantes? Para dar la base de lo que yo estoy planteando en las ideas relevantes. Entonces, todo esto va ligado. Y esto también se liga, chiquillos, con lo que vimos la semana pasada de argumentación. Todo está conectado. Sí. Y cuando después me voy a saltar a las preguntas, Fran, Dale. ya me tiré. Cuando me voy a las preguntas de la lectura, se refiere netamente a qué preguntas se originan, y yo como lector, en este caso observador de un video, puedo crear una pregunta, pero que el reportaje o el documental responde. Eso es lo importante. Acá no es que ustedes inventen preguntas que les gustarían a ustedes hacer, no, son preguntas que se pueden responder de acuerdo a lo que los videos nos están mostrando. Y ahí viene la síntesis, que tiene que ver con reorganizar las ideas centrales. Ustedes ya vieron las ideas principales, entonces ahora sintetice. Haga ese trabajo de decirme de qué se trató el documental, de qué se trató el reportaje, y eso, síntesis, un párrafo, pueden ser 2 oraciones, una síntesis. Palabras clave. Las palabras clave, yo creo que, aquí mi Francisca me va a matar, pero yo creo que las palabras claves en esta ocasión podrían ser algunas solamente, porque claro, la idea de una palabra clave cuando yo estoy frente a un texto, yo puedo ir destacando, yo puedo ir con mi destacador marcando cuál es la que más se repite, y se van a dar cuenta que la que más se repite, o las que más se repiten, tienen relación con las ideas principales y con la síntesis. Entonces, ustedes podrían ir tomando unas 4 o 5 palabras que ustedes sientan que se repiten a lo largo del documental, a lo largo del reportaje, y las anotan. Y por último, como mi Francisca ya les mencionó al principio con la contextualización, ustedes ya saben que este es un texto que se liga, por ejemplo, con la política o con la nutrición, etcétera, pero ¿cuál es el aporte que tiene este documental, que tiene este reportaje para el tema que trabaja? Entonces ahí ya viene una argumentación de parte de ustedes, en donde ustedes me van a decir, bueno, el aporte que tiene el texto para el trabajo fue que, no sé, sirvió de experimento científico, inventando. O no, este reportaje me sirve para aporta a que las personas conozcan lo que es el feminismo gordo, etc. Pero ahí ya tiene que haber una valoración personal, ahí hay una argumentación, directamente ligado con lo que vimos la clase anterior. De eso mismo me quiero tomar, Miss Carla, antes de que pasemos a la ejercitación.
que tomé, antes de que pasemos a la ejercitación, quiero hacer hincapié en la parte de las citas relevantes y por qué son tan importantes. Posterior al llenado de esta ficha, nosotros le hicimos preguntas a ustedes que se marcan en la argumentación. Las citas relevantes que ustedes logren hacer este vaciado al texto, a la ficha, les van a servir a ustedes de respaldo, de base en su argumentación, cuando respondan las preguntas de más abajo. Por eso hacemos hincapié que esto es una estrategia, porque las citas que ustedes puedan sacar, en este caso del reportaje, que puedan sacar del documental, van a ser base para los argumentos que ustedes nos van a brindar. Incluso van a ser argumentos para la parte de la valoración de la ficha, porque cuando ustedes hagan esta discriminación en el proceso de seleccionar las citas, va a indicar lo que ustedes más les llamó la atención o con lo que ustedes más se quedaron de esto. Y sobre lo de las palabras claves, sí, es verdad, cuando nos enfrentamos a un texto escrito, en este caso a una fuente escrita, nosotros utilizamos las palabras claves para reafirmar nuestra idea con respecto a cuáles son ideas principales y cuáles son ideas secundarias. Pero aquí hago un paro que tiene que ver con que las palabras claves que vayan apareciendo en el texto, fíjense en conceptos, chiquillos. La magia del Super Size Me y del reportaje, que es la bibliografía que estamos trabajando exclusivamente con esta ficha, tienen conceptos. Miscara la mencionó, se hablaba de un concepto en la lucha gorda, que a lo mejor muchos de ustedes que tienen una conexión con las redes sociales lo han escuchado. Los niños de cuarto medio conocen este concepto, que es un neologismo, que nace desde las redes sociales, que viene siendo la gordofobia. La gordofobia viene siendo una palabra clave en el reportaje. ¿De qué nos está hablando? Cuando habla del feminismo gordo, cuando habla de la discriminación, cuando el sujeto del Super Size Me nos menciona cómo se vincula la publicidad, chiquillos, las campañas con la alimentación. Es súper importante que en las palabras claves, como no nos estamos enfrentando a algo concreto, escrito, saquemos los conceptos. Obtengamos lo que más podamos, y tal como les dije anteriormente, no le teman a lo que saben, ¿ya? Y antes de avanzar, quiero responder algo que pusieron en el chat, que lo voy a responder. Chiquillos, las instrucciones de las planificaciones están ahí y usualmente se escribe cuando las cosas tienen un plazo de entrega. En este caso, el trabajo de lenguaje, nosotros no centramos un plazo de entrega porque era la primera entrega y queremos ir trabajándola con ustedes en un proceso. Sí, todo este material que nosotros estamos generando con el ABP tiene una evaluación calificativa, pero aquí quiero que ustedes tengan mucho ojo. Si en las pautas de evaluación que van incluidos en las guías que nosotros le entregamos, no especificamos que hay un tiempo para entregar, su nota no puede ser mermada, no puede verse afectada. Nosotros fuimos súper claros y específicos en qué les vamos a evaluar de lo que les pedimos de este material. Así que si usted entregó el viernes, lo felicito porque va a tener su retroalimentación y va a tener mucho más tiempo para poder mejorar y llegar al nivel de lo logrado y cumplir con el objetivo de aprendizaje que nosotros le planteamos. Pero si usted aún se encontraba entrampado en esto de realizar la ficha o de responder las preguntas, estamos haciendo esta ejercitación para lo mismo, para poder reforzar y que usted vea esto como una estrategia más que como una tortura. Así que hago hincapié, sí, las actividades del ABP tienen evaluación formativa y calificativa, pero también nosotros no especificamos en el caso del lenguaje un plazo máximo de entrega. Por ende, si usted entrega posterior, no va a verse dañada su calificación, porque en el proceso evaluativo... Tema, chiquillos. Dale. No, termina. Ya, en el proceso evaluativo no indicamos en ningún momento que hasta un cierto plazo se podía entregar. Claro. El tema, para los que han preguntado, es que lo ideal es que ustedes no pongan nuestra tarea, la de lenguaje,
sobre las otras tareas. Por eso lo ideal es que ustedes la hagan dentro de la semana que nos corresponde, que en el caso de nosotros fue la semana pasada. Pero con mi Francisca nosotras vamos a estar haciendo clases bien seguidas. Entonces, algunas cosas que no queden claras la semana pasada se pueden aclarar hoy día o se van a aclarar la próxima semana y ahí les vamos a ir diciendo. Pero lo ideal es que lo envíen lo que pueda hacer lo antes posible. Pero más que por la rapidez de hacerlo, es por darle también el peso a las asignaturas que les corresponde esta semana, que sería matemática, formación valórica, religión e inglés. Me los aprendí. Entonces, es por eso que los que han preguntado están como, sí, ¿me da más plazo? Claro, uno les dice que sí, sí les vamos a dar más plazo, pero eso no es para que estén hasta la próxima semana o la subsiguiente y se les junte con la segunda semana de lenguaje, porque ya, fíjense, ya pasó una semana más y ya la otra les va a tocar la ciencia, si no me equivoco. Sí, la próxima, no, historia. No, historia, después viene Historia, ciencia y después electivos. venimos nosotros de nuevo. Nosotros de nuevo. Así que es por eso que nosotros hablamos de plazos o de tiempos, más que nada para que ustedes en este proyecto ABP tienen como misión ordenar sus tiempos, optimizar los días de la semana. Fíjense que las actividades, lo más largo que planteamos nosotros, por lo menos en lenguaje, es esta ficha de registro. Porque las preguntas es ver los videos, responder. Pero la ficha de registro tiene un procesamiento de información más importante. Y ahí es donde ustedes tienen que gastar ahí las energías para poder completarla. Y por eso ahora vamos a ejercitarla. Miss, tengo una pregunta. Pregunte. Renato, ¿cierto? Sí, por Sí, la voz. Renato. por ejemplo, yo ya entregué el trabajo. Después de esto, ¿ustedes lo van a revisar y van a enviar en qué nos equivocamos personalmente? Sí. ¿O va a ser Exacto. en general? Ah, ok, No, perfecto. No, es una retro personalmente. individual, Renato. Ah, ok, Principalmente, gracias. más que enfocarnos en qué se equivocaron, chiquillos, también nosotros Es nos que podemos enfocamos en qué han hecho bien y qué también podemos mejorar. Acá el foco no es penalizarlos, por eso mismo los abrimos. A que, si ustedes ahora, cuando vieron cómo nosotros estamos explicando lo que era la ficha de registro y se dieron cuenta que tal vez les faltó agregar algo, nosotros estamos abiertas a que nos puedan enviar de nuevo el trabajo, porque esto es un proceso. Acá no termina en el momento que se entrega el trabajo. El ABP nos brinda la maravilla de que esto es cíclico. En todo momento estamos aprendiendo, ¿ya? No se cierra con la calificación, no se cierra con la evaluación, ¿ya? Y queremos que eso les quede bastante claro. Ahora, tal como lo mencionó Miss Carla, vamos a hacer una pequeña práctica, pero la práctica no va a ser de forma individual, lo vamos a hacer de forma grupal y de manera aleatoria. Zoom nos brinda la posibilidad de poder generar grupos de forma aleatoria. Miss Carla va a quedar con un grupo, yo voy a quedar con otro grupo, donde les vamos a presentar un texto cortito, así que no se compliquen, no se agobien, no piensen que los estamos explotando o algo por el estilo. Es simplemente para que ustedes puedan hacer este ejercicio con un texto escrito, para aquellos que aún están un poco complicados y podamos ir resolviendo las dudas, ¿ya? Vamos a tener solamente 15 minutos para esa ejercitación, no nos vamos a extender más. Perdón, Derek, ya no nos vamos a extender más, así que solamente vamos a tener 15 minutos. Es que lo lamento. Derek. Ya, así que ahora nos vamos a dividir en estos... Me encantó Buena la respuesta de respuesta, Cristo. Christopher. Gracias, muchas gracias, Christopher. El nombre de la periodista ni nada, entonces nos fijamos que era una revista que se llamaba Forbes y quedamos ahí. ¿Ya? Yo defiendo a los chiquillos, le pongo ahí el pavo, ¿ya? Perfecto. Entonces ahora, chiquillos, compartimos la pantalla, los escuchamos con respecto a fuente, contextualización, ideas principales y todo lo demás. Miss Carla, nosotras nos silenciamos y escuchamos atentamente a nuestros queridos estudiantes.
Ya, a ver, yo comencé hablando. Bueno, la fuente, como me ha explicado Alice Carla, no había una fuente específica más que tomar que era de algún periódico, ya que concluimos que en la contextualización después se puede ver que esto es un texto periodístico, parte de la contextualización. Ahí podemos explicarlo de la fuente de que viene de un periódico. Esa sería la parte de la contextualización que viene de un texto periodístico. ¿Alguien más? ¿Algo que decir sobre la contextualización? El texto hablaba sobre los tipos de carnes, si era bueno consumirla o no, y hablaba sobre eh, el tipo de carne que que era más saludable, el cómo se debía acompañar, y tenía fuentes para respaldarse con re- eh, reportajes hacia un nutricionista y mm, lo de lo algo que había dicho la OMS sobre el consumo de carne. También importante que yo creo que los dos grupos lo hicieron, que era rescatar la tesis para la contextualización, la tesis del texto, que se enfocaba más que nada en ¿se debe comer carne o no se debe comer carne? Que era prácticamente también el título del texto. ¿Quién va con las ideas principales y las citas relevantes? Ya, citas relevantes dice aquí la profesional y en este caso la nutricionista. ¿Alguien más? Con las ideas principales. ¿Cuál era la idea principal que tenía el texto? La misma aguantó el silencio. No, me pone nerviosa que no hablen. Ah, ya pues. Específicamente, Carnes. claro, si era bueno o no consumir carnes, más que nada la idea principal. Y tocaba tres puntos fundamentales. La calidad de la carne, los beneficios de la carne y si se debe o no comer carnes. En sí, como características especiales de la carne. Bien. La idea Bien, principal. Renato. Después Súper las bien. citas relevantes, una de las que más recuerdo del primer párrafo fue que el humano ya está acostumbrado a comer carne desde la prehistoria, o sea, ha ido evolucionando junto a la humanidad. ¿Alguien más? Las palabras claves, un pequeño resumen de lo que trataba el texto y la valoración. Aquí viene qué les pareció. En preguntas claves yo personalmente hice una que, o sea, en preguntas de la lectura. Yo hice una específicamente que era qué beneficio nos puede traer la carne, qué beneficio puede traer consumir carnes. Se explicaba en el segundo párrafo de que mencionaba las proteínas, las grasas y todo lo demás que se deben consumir, que era bueno para la salud esto. Bien. Ya. Miss Carla, yo creo que en momento los chiquillos al parecer sí comprendieron la actividad, palabras claves, carne de pasto. Le llamó la atención ese concepto a un estudiante. Creo que los chiquillos comprendieron que esto es una estrategia, para qué nos sirve y cómo realizarla, que es lo que más nos importaba. Así que al menos creo que podemos dar por finalizado. Cumplimos, iba a decir cumplimos. ¡Lo logramos! Cumplimos con el objetivo, chiquillos. Ante cualquier duda, consulta, estamos abiertas a recibirlas. Los canales de comunicación pueden ser a través de Instagram, WhatsApp, correo electrónico, ¿ya? Así que quienes no han escrito su nombre en la lista, les recomiendo que lo escriban en el chat. Les mandamos un abrazo gigante, un placer como siempre estar con ustedes y los extrañamos mucho. Sí, estamos esperándolos. Acuérdense que
cumplan, ordénense. Ese es el consejo que les podemos dar en este minuto. Ordénense para que puedan hacer todas las tareas. Acuérdense que en este minuto todos estamos trabajando con el mismo producto, con el mismo objetivo. Así que todas las tareas que enviemos, tanto de lenguaje, educación física, historia, ciencia, etcétera, todas son importantes. Entonces, aquí la organización va a ser primordial. Así, y así vamos a evitar el agobio, porque cuando nos agobiamos es porque nos atrasamos. Y ahí es lo que nosotros queremos evitar. Por eso trabajamos con ciertos ramos por semana. Así que vamos, ordenémonos, esa es la meta. Vayan pensando en cómo ir viendo su campaña. Si alguno ya está pensando y tiene dudas o necesita pulir ideas, también háganla llegar. Nosotros ahí vamos a estar. Se supone que cada profesora líder va a estar trabajando en esa parte, pero nosotras como profe de lenguaje también vamos a contribuir, así que ustedes no están ahí solitos, también van a estar acompañados por nosotros. Las vías de comunicación están abiertas, ustedes pueden comunicarse con nosotros por Instagram, algunos usan WhatsApp conmigo por lo menos, también háganlo, no hay problema, está el correo electrónico, así que vamos con todo para que saquemos este proyecto adelante. Sobre todo a mis queridos niños de cuarto medio, la ficha de registro es una súper buena técnica de procesamiento, les va a servir mucho para el próximo año cuando tengan que estar leyendo infinidad de textos en la educación superior. Así que tómenla como también un regalo que les hacemos para ese procesamiento. Ya, Misa. Nos despedimos, chiquillos. Un abrazo muy afectuoso. Nos vemos pronto. Chau, chau. Gracias por Chao. participar. Chao, mis. Chao, mises.